Hola a todos, soy la doctora María Fernanda Zavala Miranda, soy médico internista y nefróloga adscrita del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán. El día de hoy vamos a hablar del solving case del caso de vasculitis y glomerulopatías crecentes. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar. Ustedes resolvieron el caso de una mujer de 77 años que presentaba 6 meses de evolución con astenia, adinamia, artralgias y pérdida de peso de 10 kilos. Además, a su mes refiere que comenzó con lesiones purpúricas y acude a urgencias con disnea progresiva asociada a hemoptisis. A la exploración física, esta paciente llega al servicio de urgencias con una TA de 140/90, frecuencia cardíaca de 108, respiratoria de 22 respiraciones por minuto y la saturación de 86% al aire ambiente. Al momento de la revisión clínica, esta paciente presenta estertores pulmonares diseminados, disminución de los movimientos respiratorios. Se le realiza una serie de laboratorios donde destaca la presencia de una creatinina de 2.8, el complemento, la fracción C3 como C4 se mantuvieron normales. También destaca la elevación de algunos reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, que está elevada. También se pudo obtener anticuerpos que salieron con positividad para MPO-ANCA, además de anticuerpos antimembrana basal positivos. Durante su estancia en urgencias, esta paciente se evidencia la presencia de hemoptisis y se corrobora el dato de hemorragia alveolar difusa a través de un lavado bronquialveolar. Y en las primeras 24 horas, la paciente presenta ya una elevación de creatinina hasta 3.4 miligramos por decilitro. Con estos datos es importante que debemos de destacar que está cursando la paciente con una probable glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si bien desconocemos su creatinina basal, podemos observar que prácticamente en las primeras horas de su estancia en urgencias presenta una elevación bastante importante de los niveles de creatinina. Además, como podemos también evidenciar a nivel del examen general de orina, presenta eritrocituria y presenta también un índice de proteinuria creatinuria de 2.5, o sea, en un rango subnefrótico. Aquí es importante que tengamos algunas perlas diagnósticas. Conocer que menos de la mitad de los pacientes que presentan hemorragia alveolar difusa van a debutar con este evento de hemoptisis. También es importante saber que en cuanto a las pruebas de los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, es muy importante que iniciemos con los anticuerpos que son medidos a través de ELISA, debido a que este medio de laboratorio es mucho más específico e incrementa la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto en lugar de utilizarlos a través de inmunofluorescencia, donde conocíamos los famosos PANCA o CANCA. También debemos de saber que cada uno de estos anticuerpos va a tener un fenotipo clínico. Principalmente aquellos pacientes que tienen MPO ANCA van a tener un mayor daño renal y se asocia sobre todo a enfermedad intersticial. Si bien su evolución no se caracteriza por recaídas, sí lo hace con un mal pronóstico por esta fibrosis que llega a crear por toda esta inflamación de las diversas citocinas que se liberan. También se ha observado que justo esos pacientes que tienen vasculitis limitada a riñón generalmente son MPO positivos hasta un 75 a 80%. En cuanto a los pacientes que son positivos para PR3 ANCA, esto es muy frecuente que tengan afección sobre todo en las vías aéreas superiores y que formen granulomas. También podemos observar que tienen este incremento de recurrencia de la enfermedad estos pacientes que tienen PR3 positivo. Asimismo, podemos observar que hay pacientes que pueden cursar con las dos presencias de los anticuerpos, tanto MPO como PR3 positivo. Y aquí es muy importante que tengamos el diagnóstico diferencial del uso de drogas, como puede ser levamisol, probablemente en un paciente joven con antecedente de toxicomanías, otros medicamentos como pueden ser hidralazina, propilturacilo, metamizol, minoxiclina y también algunos datos como puede ser endocarditis. También debemos de conocer que estos pacientes pueden tener también la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo, hasta en un 5%. Y esto hace que su cuadro pueda ser con más gravedad. También es muy importante reconocer que si nosotros tenemos la presentación clínica muy compatible con vasculitis de pequeño vaso,
tenemos también la serología positiva, ya sea para MPO o PR3, es mandatorio iniciar el tratamiento inmunosupresor, ya que esto es una urgencia nefrológica. No debemos de retrasar o esperar a realizar la biopsia o que nos den el reporte de la biopsia. Aquí es fundamental que nosotros iniciamos el tratamiento de una manera mucho más rápida. Y eso es lo mismo que nos recomiendan las guías cardio. Si nosotros tenemos la sospecha de vasculitis renal y tenemos todo el cuadro clínico que es compatible con vasculitis asociada a ANCA, tenemos que comenzar el tratamiento incluso antes de realizar la biopsia. Si queda dudas o a lo mejor los anticuerpos son negativos, aquí y podemos realizar la biopsia de una manera inicial. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, es muy importante que lo que vamos a observar es glomerulonefritis con lesiones necrotizantes que pueden ser focales o difusas, segmentarias o globales. Como podemos ver en el caso de la paciente, presentaba ruptura de la membrana basal glomerular, tenía la presencia de estas semilunas que eran sobre todo celulares, podemos tener celulares, fibrocelulares o fibrosas. Y en cuanto a la inmunofluorescencia, lo clásico que conocemos es la presencia de la glomerulonefritis pauciinmune, que si bien la afección es sin depósitos de inmunoglobulina, todavía podemos tener escasos depósitos, ya que esto se encuentra hasta en un tercio de los pacientes, que estos son débilmente localizados a nivel del mesangio o de los capilares. También ya se han desarrollado herramientas para hacer una categoría de la vasculitis asociada a ANCA. Una de ellas, y la más importante, es la clasificación de Verden, que nos da prácticamente 4 clasificaciones. La de peor pronóstico, que sería la clase esclerótica, donde tenemos más del 50% de los glomérulos esclerosados. Posteriormente sería la clase focal, que esta tiene un buen pronóstico, y hablamos aquí que tenemos más del 50% de glomérulos normales. La clase crescéntica, donde tenemos más del 50% de semilunas celulares, y la clase mixta, cuando no cumplimos ninguno de estos 3 criterios. Muy bien, en cuanto al tratamiento, que era una de las preguntas de nuestro caso, tenemos que enfocar que tenemos 2 fases, la fase de inducción y la fase de mantenimiento. Vamos a enfocarnos primero en la fase de inducción, que es ya que realizamos el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA, hicimos todo el abordaje clínico, vimos también el contexto del paciente y tenemos aquí varios pilares. Entre ellos, los más importantes van a ser el uso de rituximab o ciclofosfamida. Todos estos deben de ser utilizados junto con las dosis de esteroide. Y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante, que han ido cambiando incluso las dosis, que son mucho menores. Esto vamos a empezar con el uso de los esteroides. A partir de aquí podemos utilizar los bolos de metilprednisolona, que pueden ir desde una dosis de 0 gramos, que a lo mejor decidamos no iniciar con bolos de esteroide en nuestros pacientes, o podemos utilizar hasta 3 gramos intravenosos. Posteriormente debemos de utilizar prednisona, 1 miligramo por kilo, máximo hasta 75 miligramos. Y esto va a ser durante la primera semana. Actualmente ya contamos con múltiples estudios que nos han dicho que las dosis bajas de esteroides son buenas, no son inferiores y que también nos ayudan a tener una tasa de respuesta bastante importante. Uno de los estudios más importantes fue el estudio PEXIVAS, justo donde se vio que el esquema de dosis reducida no es inferior a la dosis estándar de esteroides. Y aquí lo que hicieron los autores fue dividir el contexto del paciente dependiendo del peso, si era de menos de 50 kilogramos, de 50 a 75 o más de 75 kilogramos. Lo importante es que prácticamente a la segunda semana tenemos una reducción del 50% de la dosis de esteroide. Posteriormente, pueden ir haciendo una reducción de 5 a 10 miligramos al día de esteroide aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Otro de los estudios que también ha sido pivote es el estudio LOVAS, que también observaron que con estas dosis bajas de esteroide es perfectamente alcanzable una remisión a los 6 meses. Todo esto es muy importante y nos abre el panorama que a menor dosis es igual de efectivo y también sobre todo nos impacta en disminuir el riesgo de infecciones en estos pacientes. Como les decía, tenemos también otros armamentos que deben de ir en conjunto con el uso del esteroide. Los 2 pilares más importantes va a ser el uso de rituximab. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta estos 2 esquemas que podemos utilizar, ya sea de 375 miligramos por metro cuadrado a la semana por 4 semanas
O podemos utilizar 1 gramo a la semana, en la semana 0 y posteriormente en la semana 4. Todavía hay evidencia limitada para apoyar el uso de rituximab, sobre todo cuando tenemos creatininas séricas por arriba de 4 miligramos por decilitro. Por otro lado, tenemos el uso de ciclofosfamida. Esta la podemos utilizar en dosis más pequeñas, que sería 15 miligramos por kilo a la semana, 0, 2, 4, 7, 10 y 13. Esto cambia totalmente con otros esquemas que hemos visto, sobre todo el lupus o a lo mejor en nefropatía membranosa. Entonces, es muy importante que tengamos este contexto de las semanas de que las vamos a estar administrando. Si nosotros observamos que el paciente todavía ameritaría dosis extras, podemos ampliar este esquema a la semana 16, 19, 21 y 24, si es que el contexto clínico del paciente se puede beneficiar. También es muy importante que hagamos una reducción de la dosis ajustada a la edad. Si el paciente tiene 60 años, se sugiere que hagamos el cálculo a partir de 12.5 miligramos por kilo. Si nuestro paciente tiene más de 70 años, hagamos el ajuste con 10 miligramos por kilo. Y también muy importante que veamos la tasa de filtrado glomerular. Debemos de reducir 2.5 miligramos por kilo en cuanto a la tasa de filtrado glomerular esté por debajo de 30. También, ya en las guías KDIGO se propone el uso de rituximab y ciclofosfamida. Este es un esquema un poco más intenso, donde podemos utilizar 375 miligramos metro cuadrado a la semana de rituximab y posteriormente podemos hacer el uso de ciclofosfamida también con dosis bajas. También contamos con el uso de Avacopan, que este ha sido uno de los últimos tratamientos que se ha enfocado al uso de vasculitis asociada a ANCA, que este nos sirve como un ahorrador de esteroides, sobre todo en aquellos pacientes donde tenemos mayor riesgo que beneficio, sobre todo a lo mejor en el contexto de pacientes geriátricos que están más frágiles y que someterlos a dosis de esteroides altas puede ser contraproducente. Aquí se puede utilizar Avacopan 30 miligramos cada 12 horas. Esto en combinación con rituximab o ciclofosfamida. Y finalmente, podríamos utilizar mofetilmicofenolato desde 2 gramos al día en dosis dividida o, si hay una pobre respuesta, 3 gramos al día. Sin embargo, esta sería nuestra última alternativa en caso de no contar con rituximab o ciclofosfamida. También hay que entender el contexto clínico de nuestro paciente para sobrepesar qué es mejor para él. Sobre todo en pacientes que son jóvenes, niños, adolescentes, mujeres que están en etapa premenopáusica u hombres que les importa es cuidar la fertilidad, y también sobre todo estas poblaciones geriátricas que son mucho más frágiles y que el hecho de que podamos darle el esteroide puede traer otras complicaciones. Aquí se sugiere preferir el uso de rituximab. También otro punto clave es que si nuestro paciente es PR3 positivo, se va a beneficiar mejor del uso de rituximab. En cuanto a la población que se prefiere el uso de ciclofosfamida, sería, 1, que no tengamos el acceso al rituximab o que también esté cursando con una glomerulonefritis grave. Hablamos de creatininas por arriba de 4 miligramos por decilitro. Y otra de las preguntas que venía en nuestro caso es el uso de la plasmaféresis. Si bien en las guías de KDIGO todavía nos dan 3 escenarios donde podemos utilizar la plasmaféresis, una de ellas sería cuando tenemos una enfermedad renal grave, sobre todo que contamos con creatininas por arriba de 4, podemos hacer el uso de plasmaféresis, completar 14 días en días alternos. Otro sería en el contexto de una hemorragia pulmonar y también que es el caso de nuestra paciente, cuando tengamos esta doble positividad, tanto ANCA como membrana basal glomerular. Y esto hay que darlo igual, 14 días, hasta que los anticuerpos se negativicen. Sin embargo, como ustedes ya sabrán, hay estudios que han salido donde esta información del uso de plasmaféresis queda todavía en controversia. Uno de los estudios más importantes es el estudio PEXIVAS, donde el uso de plasmaféresis no disminuye la mortalidad ni la progresión de enfermedad renal crónica terminal. Asimismo, las guías de la ACR y EULAR no recomiendan del todo el uso de plasmaféresis para la hemorragia alveolar difusa.
Entonces, todavía este escenario de plasmaféresis queda un poco de duda. Sin embargo, las guías CADIGO nos dicen que podemos utilizarlo en estos 3 escenarios. Posteriormente, viene una fase muy importante, que es la fase de mantenimiento, donde debemos de tratar de tener esta respuesta inmunológica y sostenerla para evitar el riesgo de recaídas. Aquí nuestro armamento consta de 2 principalmente bastante importantes medicamentos. Uno, que es rituximab, y el segundo, que sería satioprina. Sin embargo, hasta el momento, con todos los estudios que se han publicado, hay una ventaja a favor del uso de rituximab. Y aquí podemos tener 2 esquemas. Uno de ellos, que sería utilizar una infusión de 500 miligramos por 2 dosis, ya que hayamos conseguido la remisión completa y posteriormente repetida a los 6, a los 12 y 18 meses, que este es el esquema del estudio Menrixon. Otro sería el uso de la infusión de 1 gramo posterior al esquema de remisión y repetirlo al mes 4, 8, 12 y 16. Y este sería muy similar al esquema que utilizaron en el estudio Rita-Sarem. Posteriormente, la otra opción, en caso de no contar con rituximab, podemos hacer el uso de azatioprina, calcularlo entre 1.5 a 2 miligramos kilo día y completarlo hasta 1 año posterior a que el paciente haya tenido una respuesta completa. Este debe de ir en conjunto con el esteroide a dosis bajas. Sin embargo, hay pacientes que tienen poca tolerancia a este esquema. Y nuevamente, ya de última opción, podríamos utilizar el mofetil-micofenolato. También es muy importante en el contexto del caso que se presentó, que tenía positividad tanto para ANCA como para los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que tenemos que darle una fase de mantenimiento. Este es un escenario distinto a lo que observamos en aquellos pacientes que solo presentan los anticuerpos antimembrana basal positivos, donde nada más requieren el manejo inicial, la plasmaféresis, y ya no ameritan una dosis de mantenimiento. Aquí esta paciente que es ANCA positivo con antimembrana basal glomerular positiva amerita que se le dé un manejo de mantenimiento. Y otra de las preguntas muy importantes que sigue incluso en preguntas de muchos de los expertos es ¿cuándo suspender el mantenimiento? Aquí siempre debemos de guiar la duración del tratamiento dependiendo de la condición clínica, las preferencias y los valores de los pacientes. En cuanto a las guías de la ACR y de EULAR, nos recomiendan que el mantenimiento debe durar al menos 24 meses. CADIGO nos dice que la duración óptima va desde los 18 hasta los 48 meses después de que se alcanzó una respuesta al tratamiento de inducción. Sin embargo, siempre es muy importante que nosotros también lleguemos a considerar los factores de riesgo antes de considerar la suspensión del tratamiento. Y esos son factores desde lo basal. Nuestro paciente es PR3 positivo, va a tener una mayor probabilidad de recaídas. Si tenían también un nivel de creatinina mucho más bajo o la extensión de la enfermedad era mucho más importante o sobre todo está afectando la vía aérea superior, eso se considera de mayor riesgo de que pueda recaer. Posterior al diagnóstico, sobre todo, ha tenido antecedentes de recaídas previas, nuevamente esos títulos de anticuerpos citoplasma del neutrófilo van hacia arriba, o si el tratamiento recibió dosis más pequeñas de ciclofosfamida, recortamos el uso de esteroides de una manera más rápida. Esos pueden ser factores que nos pueden jugar en contra de que nosotros queramos suspender el tratamiento de mantenimiento. Además, como otros hallazgos que también se han descrito en diversas cortes, como puede ser la persistencia de la hematuria y los títulos ANCA elevados. Entonces, en este contexto, sí debemos de individualizar el tratamiento que se le está dando a cada uno de nuestros pacientes. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad y que hayan disfrutado de este caso. Gracias.